Persuasión, por Jane Austen. Capítulo 7. A los pocos días se supo que el capitán Wentworth había arribado a Kellynch. El señor Musgrove fue a visitarlo y volvió haciendo de él los más encendidos elogios y diciendo que lo había invitado a ir con los Croft a cenar a Uppercross a fines de la siguiente semana. Fue una gran contrariedad para el señor Musgrove no poder celebrar antes dicha cena. Tal era su impaciencia por demostrar su gratitud al capitán Wentworth, teniéndolo bajo su techo y dándole la bienvenida con todo lo más fuerte y mejor que hubiese en sus bodegas. Pero tenía que esperar una semana, solo una semana, se decía Ana, para que, según suponía, volviesen a encontrarse. Y pronto empezó a desear sentirse segura una semana siquiera. El capitán Wentworth devolvió sin tardanza la fineza del señor Musgrove y, por cuestión de media hora, no estuvo Ana presente. Estaban ella y María preparándose para ir a la casa grande donde, como más tarde supieron, se lo habrían encontrado sin poder evitarlo cuando llevaron a casa al chico mayor que había dado una mala caída y esto las retuvo. La situación del niño dejó la visita completamente de lado, pero Ana no pudo enterarse con indiferencia del peligro del que había escapado, ni siquiera en medio de la grave ansiedad que luego les causara la criatura. El pequeño se había dislocado la clavícula y había recibido tal contusión en la espalda que hizo concebir los más grandes temores. Fue una tarde de angustia y Ana tuvo que hacerlo todo a la vez. Mandar por el médico, buscar e informar al padre de lo ocurrido, atender a la madre, socorrer sus ataques de nervios, dirigir a los criados, apartar al chico menor y cuidar y calmar al pobre accidentado. Y además, en cuanto se acordó, avisar a la otra casa de lo acontecido, lo que trajo una avalancha de gente que más que ayudar eficazmente no hizo otra cosa que aumentar la confusión. El primer consuelo fue el regreso de su cuñado, que se encargó de cuidar a su mujer, y el segundo alivio fue la llegada del médico. Hasta que él llegó y examinó al pequeño, lo peor de los temores de la familia era su vaguedad. Suponían que tenía una grave lesión, pero no sabían dónde. La clavícula fue enseguida repuesta en su lugar y aunque el doctor Robinson palpaba y volvía a tocar, mirando gravemente y hablando en voz baja con el padre y la tía, todos se tranquilizaron y ya pudieron irse a comerse su cena en un estado de ánimo algo más sosegado. Momentos antes de partir, las dos jóvenes tías dejaron de lado la situación de su sobrino para hablar de la visita del capitán Wentworth. Se quedaron 5 minutos más, cuando ya sus padres se habían marchado para tratar de expresar lo encantadas que estaban con él, diciendo que lo encontraban mucho más apuesto e infinitamente más agradable que ninguno de los hombres que conocían, y que fueran ante sus favoritos. Lo contentas que se pusieron cuando oyeron que su papá lo invitaba a quedarse a cenar, lo tristes que se quedaron cuando él contestó que le era imposible, y lo felices que se volvieron a sentir cuando, apremiado por las otras invitaciones que le hacían los señores Musgrove, prometió ir a cenar con ellos al siguiente día. Y lo prometió de un modo tan cautivador como si interpretase con acierto el motivo de aquellas invitaciones. En suma, que había mirado y hablado de todo con una gracia tan deliciosa que las niñas Musgrove podían asegurarles que las dos estaban locas por él, y se marcharon tan alborozadas como enamoradas, y en apariencia más preocupadas por el capitán Wentworth que por el pequeño Carlitos. La misma escena y los mismos arrebatos se repitieron cuando las dos muchachas volvieron con su padre al caer la tarde, para saber cómo seguía el niño. El señor Musgrove, disipada su primera inquietud por su heredero, confirmó las alabanzas al capitán y manifestó su esperanza de que no hubiera necesidad de aplazar la invitación que le habían hecho, lamentando únicamente que los de la quinta de seguro no querrían dejar al niño para asistir también a la cena. ¡Oh, no! Nada de dejar al chico. El padre y la madre estaban demasiado afectados por la seria y reciente alarma para poder ni siquiera considerarlo una posibilidad. Y Ana, con la alegría de volverse a librar, no pudo menos que añadir sus calurosas protestas a las de ellos. Sin embargo, Carlos Musgrove manifestó más tarde deseo de ir. El chico iba tan bien y él tenía tantas ganas de que le presentaran al capitán Wentworth que tal vez iría a reunirse con ellos por la tarde. No quería cenar fuera de casa, pero podía ir a dar un paseo de media hora. Al oír esto, su mujer puso el grito en el cielo. «Ah, no, Carlos, de ningún modo. No podría soportar que te fueses. ¿Qué sería de mí si sucediera algo?» El niño pasó una buena noche y al siguiente día ya estaba mucho mejor. Era cuestión de tiempo el cerciorarse si se le había lesionado la espina dorsal, pero el doctor Robinson no encontraba nada que pudiese dar lugar a alarma y por consiguiente Carlos Musgrove empezó a pensar que no había ninguna necesidad de seguir confinado. El niño tenía que quedarse en cama y distraerse lo más quietamente posible, pero el padre, ¿qué tenía que hacer allí?
era cosa de mujeres y le parecía muy absurdo que él, que en nada podía ayudar en la casa, tuviese que permanecer recluido en ella. Su padre estaba deseoso de presentarle al capitán Wentworth y como no había ninguna razón de peso en contra de ello, tenía que ir. Todo acabó en que al volver de su cacería, Carlos Musgrove declaró pública y audazmente que pensaba vestirse acto seguido e ir a la cena a la otra casa. «El chico no puede estar mejor», dijo, «y por tanto le acabo de decir a mi padre que iré, y él ha opinado que hago muy bien. Estando tu hermana contigo, amor mío, no tengo ningún temor. Que tú no te separes del niño, santo y bueno, pero ya ves, que yo no sirvo aquí de nada. Si pasara algo, que Ana vaya a buscarme». Las esposas y los maridos por lo general entienden cuando son vanas las oposiciones. María supo por el modo de hablar de Carlos que éste estaba absolutamente resuelto a irse y sería inútil contrariarlo. Por lo tanto, no dijo nada hasta que se hubo marchado. Pero tan pronto estuvo a solas con Ana, exclamó: «Vamos, ya nos dejaron solas para que nos las arreglemos con este pobre enfermito. Y en toda la tarde no vendrá nadie a vernos». Ya sabía yo que esto pasaría. Siempre me ocurre lo mismo. En cuanto sucede algo desagradable, puedes estar segura de que van a esfumarse. Y Carlos no es mejor que los demás. ¡Qué fresco! Hace falta no tener entrañas para abandonar de este modo a su pobre hijito y decir encima que no le pasa nada. ¿Cómo sabe que no le pasa nada o que no puede sobrevenir un cambio repentino dentro de media hora? Nunca creí que Carlos fuera tan desalmado. Ahí lo tienes, largándose a divertirse y yo, como soy la pobre madre, no tengo derecho a moverme. Pues lo cierto que yo soy la menos capaz de atender al chico. El hecho de que sea su madre es una razón para que no se pongan mis sentimientos a prueba. No puedo resistirlo. Ya viste qué nerviosa me puse ayer. Pero no fue más que el efecto de tu súbita alarma, de la impresión. Ya no volverás a ponerte nerviosa. Estoy casi segura de que no ocurrirá nada que nos inquiete. He comprendido muy bien las instrucciones del doctor Robinson y no tengo ningún temor. No me extraña la actitud de tu marido. Cuidar a los chicos no es cosa de hombres, no es asunto de su incumbencia. Un niño enfermo debe estar siempre al cuidado de su madre. Sus propios sentimientos se lo imponen. Creo que quiero a mis hijos como a la que más. Pero no que sea más útil yo a la cabecera de Carlos, porque no puedo estar todo el tiempo regañando y contrariando a una pobre criatura cuando está enferma. Ya has visto esta mañana, bastaba que le dijera que estuviese quieto para que empezara a agitarse. Yo no puedo soportar estas cosas. Pero, ¿estarías tranquila si te pasaras toda la tarde lejos del pobre niño? Sí, ya viste que su padre lo está. ¿Por qué entonces yo no? Gemina es tan diligente, nos podría enviar información acerca del estado del chico cada hora. Carlos podía haber dicho a su padre que iríamos todos. Carlitos ya no me inquieta tanto, lo mismo que a él. Ayer estaba asustadísima, pero las cosas han cambiado mucho hoy día. Está bien entonces. Si no crees que es demasiado tarde para avisar que irás, anda con tu marido. Yo cuidaré a Carlitos. Los señores Musgrove no se ofenderán si yo me quedo con el niño. ¿Lo dices en serio?, exclamó María con los ojos brillantes. Hermana, has tenido la mejor idea, magnífica. Puedes estar segura que finalmente es lo mismo si yo voy que si no voy, ya que nada soluciono quedándome aquí. ¿Estás de acuerdo? Lo único que haría sería cansarme. Tú, que no sientes como una madre, eres la más indicada para quedarte. Tú logras que Carlitos obedezca. A ti siempre te hace caso. Es mejor que dejarlo solo con Gemina. Por supuesto que iré. Conviene mucho más que vaya yo que Carlos, porque está muy interesado en que conozca al capitán Wentworth, y ya sé que a ti no te importa quedarte sola. Has tenido una idea excelente, Ana. Voy a decírselo a Carlos y estaré lista en un minuto. Ya sabes que puedes mandarme recado en cualquier momento si pasara algo, aunque te puedo asegurar que nada desagradable sucederá. Si no estuviera tranquila del todo respecto de mi hijito querido, no iría, no lo dudes. Un momento después, María llamaba al tocador de Carlos y Ana, que subía por las escaleras detrás de ella, llegó a tiempo para oír toda la conversación que empezó con María hablando con gran excitación. Quiero ir contigo, Carlos, porque no hago más falta en casa que tú. Si estuviera más tiempo encerrada con el niño, no podría convencerlo de hacer lo que debe hacer. Ana se quedará con él. Ha decidido permanecer en casa y ocuparse del chico. Él ya mismo me lo ha propuesto, de modo que puedo ir contigo, y será mucho mejor, pues no he comido en la otra casa desde el martes. Ana es muy amable, contestó el marido, y me encantaría llevarte, pero me parece un poco duro dejarla sola en casa haciendo de niñera de nuestro hijo enfermo. Ana acudió a defender su propia causa y su sinceridad no tardó en ser suficiente para convencer a Carlos, convicción que al fin y al cabo era muy agradable, pues no tenía grandes escrúpulos en dejarla comer sola. No obstante, todavía le dijo que fuese a pasar con ellos la tarde cuando ya no hubiese que hacerle nada al chico hasta el siguiente día.
y la animó afectuosamente para que lo dejase ir a recogerla, pero no hubo manera de persuadir a Ana, en vista de lo cual, poco rato después, tuvo el gusto de ver partir a los dos contentos como unas Pascuas. Iban a divertirse, pensaba Ana, por muy extrañamente tramada que semejante diversión pudiese parecer. En cuanto a ella, se quedó con una sensación de bienestar que tal vez nunca antes había experimentado. Sabía que el niño la necesitaba, y qué le importaba que Federico Wentworth no estuviese más que a 1 milla de distancia enamorando a las demás. Le habría gustado saber qué sentiría el capitán en encontrarse con ella. Puede que lo dejase indiferente, si la indiferencia cabía en semejantes circunstancias. ¿Sentiría indiferencia o desdén? Si hubiese deseado volver a verla, no habría esperado hasta entonces. Habría hecho lo que Ana no podía menos que creer que él ya habría hecho en su lugar, desde mucho tiempo atrás, cuando los acontecimientos le proporcionaron tan rápidamente aquella independencia que era lo único que anhelaba. Su hermana y su cuñado volvieron contentísimos de su nuevo amigo y de la reunión en general. Tocaron, cantaron, hablaron y rieron de modo más agradable. El capitán Wentworth era encantador. No había en él ni timidez ni reserva. Y a la mañana siguiente iba a ir a cazar con Carlos. Iría a almorzar, pero no en la quinta tal como al principio se le propuso, porque se le rogó que fuese a hacerlo en la casa grande, y él se mostró temeroso de molestar a la señora de Carlos Musgrove a causa del niño. Fuese como fuese, y sin que supieran exactamente cómo había ido la cosa, acabaron por resolver que Carlos almorzaría con el capitán en casa de su padre. Ana lo comprendió. Federico quiso evitar verla. Supo que había preguntado por ella al pasar, como si se hubiese tratado de cualquier vieja amistad sin mayor importancia, sin parecer conocerla más de lo que él ya le había conocido, y procediendo quizá con la misma intención de reoír la presentación cuando se encontrasen. En la quinta siempre se levantaban más tarde que en la otra casa, pero al día siguiente la diferencia fue tan grande que Ana y María empezaban solo a desayunar cuando llegó Carlos a decirles que iban a salir en aquel momento y que había ido a buscar a sus perros. Sus hermanas venían tras él con el capitán Wentworth, pues las chicas querían ver a María y al niño, y el capitán deseaba también saludar si no había inconveniente. Carlos le había dicho que el estado del chico no era de cuidado, pero el capitán Wentworth no se habría quedado tranquilo si él no hubiese corrido a prevenirla. María, halagadísima con esta atención, dijo que lo recibiría encantada. Mientras tanto, 1000 encontrados sentimientos agitaban a Ana. El más consolador de todos era que el trance pronto habría pasado. Y pronto pasó en efecto. 2 minutos después de la presentación de Carlos, aparecieron en el salón los anunciados. Los ojos de Ana se encontraron a medias con los del capitán Wentworth y se hicieron una inclinación y un saludo. Ana oyó su voz. Estaba hablando con María y diciéndole las cosas de rigor. Dijo algo a las señoritas Musgrove, lo bastante para demostrar gran seguridad en sí mismo. La habitación parecía llena de personas y voces, pero a los pocos minutos todo hubo terminado. Carlos asomó a la ventana. Todo estaba listo. Los visitantes saludaron y se fueron. Las señoritas Musgrove se fueron también, repentinamente resueltas al llegarse hasta el final del pueblo con los cazadores. La habitación quedó despejada y Ana logró terminar su desayuno como pudo. Ya pasó, se repetía a sí misma una y otra vez nerviosamente aliviada. Ya pasó lo peor. María le hablaba, pero Ana no la escuchaba. La había visto. Se habían encontrado. Habían estado una vez más bajo el mismo techo. Sin embargo, no tardó en empezar a razonar consigo misma y en procurar controlar sus sentimientos. 8 años, casi 8 años habían transcurrido desde su ruptura. Era tan absurdo recaer en la agitación que aquel intervalo había relegado a la distancia y al olvido. ¿Qué no podían hacer 8 años? Sucesos de todas clases, cambios, desvíos, ausencias, todo cabía en 8 años, y cuán natural y cierto era que entre tanto se olvidase el pasado. Aquel período significaba casi una tercera parte de su propia vida. Pero a pesar de todos sus argumentos, Ana se dio cuenta de que para los sentimientos arraigados 8 años eran poco más que nada. Y ahora, ¿cómo leer el corazón de Federico? Deseaba huir de ella y enseguida se odió a sí misma por haberse hecho esta loca pregunta. Pero todas sus dudas quedaron despejadas por otra cuestión en la que su extrema perspicacia no había reparado. Las señoritas Musgrove volvieron a la quinta para despedirse y cuando se hubieron ido, María le proporcionó esta espontánea información. El capitán Wentworth no estuvo muy galante contigo, Ana, a pesar de lo atento que estuvo conmigo. Cuando se marcharon, Enriqueta le preguntó qué le parecías y él le dijo que estás tan cambiada que no te habría reconocido. Por lo general, María no acostumbraba a respetar los sentimientos de su hermana, pero no tenía la menor sospecha de la herida que le infligía.
tan cambiada que no me habría reconocido. Ana se quedó sumida en una silenciosa y profunda mortificación. Así era sin duda, y no podía desquitarse con él. No había cambiado si no era para mejor. Lo notó al momento y no podía rectificar su juicio aunque él pensara de ella lo que quisiera. No. Los años que habían distraído su juventud y su lozanía no habían hecho más que darle a él mayor esplendor, hombría y desenvoltura, sin menoscabar para nada sus dotes personales. Ana había visto al mismo Federico Wentworth, tan cambiada que no la habría reconocido. Estas palabras no podían menos que obsesionarla. Poco después comenzó a regocijarse de haberlas oído. Eran tranquilizadoras, apaciguadoras, reconfortaban y por tanto debían hacerla feliz. Federico Wentworth había dicho esas palabras u otras parecidas sin pensar que iban a llegar a oídos de ella. Había pensado en ella como espantosamente cambiada y en la primera emoción del momento dijo lo que sentía. No había perdonado a Anna Elliot. Ella le había hecho mal, lo había abandonado y desilusionado. Más aún, al hacer esto lo había hecho por debilidad de carácter y un temperamento recto no puede soportar una cosa así. Lo había dejado para dar gusto a otros. Todo fue efecto de repetidas persuasiones, fue debilidad y fue timidez. Él estuvo fuertemente ligado a ella y jamás encontró otra mujer que se le pareciese, pero aparte de una sensación de natural curiosidad, no había deseado reencontrarla. La atracción que ella ejerciera sobre él había desaparecido para siempre. Pensaba él a la sazón en casarse, era rico y deseaba establecerse, y lo haría en cuanto encontrase una ocasión digna. Deseaba enamorarse con toda la rapidez que una mente clara y un certero gusto pueden permitirlo. Las señoritas Musgrove hubieran podido atraerle porque su corazón se conmovía ante ellas. En una palabra, sus sentimientos se abrían para cualquier mujer joven que cruzase su camino, con excepción de Anna Elliot. Guardaba este secreto mientras respondía a las suposiciones de su hermana diciendo: «Sí, Sonia, estoy pronto a contraer cualquier matrimonio tonto. Cualquier mujer entre los 15 y los 30 pueden contar con mi posible declaración. Un poco de belleza, unas cuantas sonrisas, unos elogios a la marina y soy hombre perdido. ¿No es acaso bastante para conquistar a un marido rudo?» Su hermana comprendía que decía esto esperando ser contradicho. Su orgulloso mirar decía a las claras que se sabía agradable. Y Anna Elliot no estaba fuera de sus pensamientos cuando más en serio describía a la mujer con quien le agradaría encontrarse. Una mentalidad fuerte y dulzura en los modales. Eran el principio y el fin de su descripción. «Esa es la mujer que quiero», decía. «Transigiría con algo un poco inferior, siempre que no lo fuera mucho. Si hago el tonto, lo haré de verdad, porque he pensado en este asunto más que cuanto lo piensan muchos hombres». Capítulo 8. Por ese tiempo, el capitán Wentworth y Anna Elliot frecuentaban un mismo círculo. Pronto se encontraron comiendo en la casa de los señores Musgrove, porque el estado del pequeño no permitía a su tía una excusa para ausentarse. Eso fue el comienzo de otras comidas y nuevos encuentros. Si los sentimientos antiguos se habían de renovar, el pasado debía volver a las memorias de ambos. Estaban forzados a regresar a él. El año de su compromiso no podía menos que ser aludido por él en las pequeñas narraciones y descripciones propias de las conversaciones. Su profesión lo predisponía a ello, su estado de ánimo lo hacía locuaz. «Eso fue en el año 6. Esto fue después que me hice a la mar en el año 6. Fueron frases dichas en el transcurso de la primera tarde que pasaron juntos. Y a pesar de que su voz no se alteró y a pesar de que él ya no tenía razón para suponer que sus ojos la buscaban al hablar, Ana sintió la completa imposibilidad, dado su carácter, de que existiera otra mujer para él. Debía haber la misma inmediata asociación de pensamiento, pero no supuso que pudiera haber el mismo dolor. Sus conversaciones, sus expresiones eran las que exige la más elemental cortesía mundana, tanto como habían sido una vez el uno para el otro, y ahora nada. En cierta época de su vida les hubiera sido difícil pasar un momento sin dirigirse la palabra, aun en medio de la más concurrida reunión del salón de Uppercross. Con excepción quizás del almirante y de Mrs. Croft, que parecían muy unidos y felices, Ana no conocía otro caso, ni siquiera entre los matrimonios. No había habido dos corazones tan abiertos, dos gustos tan similares, más comunidad de sentimientos ni figuras más recíprocamente amadas. Ahora eran dos extraños. No, peor que extraños, porque jamás podrían llegar a conocerse. Era un exilio perpetuo. Y cuando él hablaba, era la misma voz que ella escuchaba y adivinaba los mismos pensamientos. Había gran ignorancia de asuntos navales entre los asistentes a la reunión. Lo interrogaban mucho, especialmente las señoritas Musgrove,
que no parecían tener ojos más que para él, acerca de la vida a bordo, las órdenes diarias, la comida, los horarios, etc. Y la sorpresa ante sus relatos al escuchar el nivel de comodidades que podía obtenerse, daban a la voz de él cierto lejano, agradable tono burlón que recordaba a Ana los lejanos días cuando ella también era ignorante y suponía que los marineros vivían a bordo sin nada que comer, sin cocina para abastecerse, criados que guardasen órdenes ni cubiertos que usar. Mientras pensaba y escuchaba esto, se oyó un murmullo de Mrs. Musgrove, quien, sobresaltada por un profundo arrepentimiento, no pudo menos que decir: «Ah, señorita Ana, si el cielo hubiera permitido vivir a mi pobre hijo, sería igual a nuestro amigo en la actualidad». Ana reprimió una sonrisa y escuchó bondadosamente mientras Mrs. Musgrove aliviaba su corazón un poco más, y por unos momentos le fue imposible seguir la conversación de los demás. Cuando pudo permitir a su atención seguir sus naturales deseos, encontró a las señoritas Musgrove revisando una lista naval, propiedad de ellas y la única que jamás había sido vista en Applecross, y sentándose juntas para examinarla, con el propósito de encontrar los barcos que el capitán Wentworth había comandado. El primero fue el Asp, bien lo recuerdo. Busquemos Asp. No lo encontrarán ustedes ahí. Estaba viejo y desvencijado. Fui el último en comandarlo. Apenas servía ya entonces. Por 1 año o 2 fue considerado bueno para servicios locales y con este propósito fue enviado a las Indias Occidentales. Las muchachas miraron sorprendidas. El almirantazgo, prosiguió él, se entretiene en enviar de vez en cuando algunos centenares de hombres al mar en barcos que ya no sirven, pero ellos tienen que cuidar muchísimas cosas y entre los miles que de todos modos se irán al fondo, les es difícil distinguir cuál es el grupo que sería más de lamentar. Va, exclamó el viejo almirante. ¿Qué charla sin sentido tienen estos jóvenes? Jamás hubo mejor goleta que el Asp en su tiempo. Entre las goletas de construcción antigua jamás encontrarán ustedes rival. Él sabe que debe haber habido 20 hombres solicitándola por aquel entonces. Dichoso quien obtuvo tan pronto algo semejante, no teniendo más interés que el suyo propio. Le aseguro, almirante, que comprendo mi suerte, respondió muy serio el capitán Wentworth. Estaba tan contento con mi destino como usted habría podido estarlo. Era algo grande para mí en aquella época, estar en el mar, algo muy grande. Deseaba hacer algo. Y por cierto lo hizo. ¿Para qué habría de permanecer en tierra 6 meses un hombre joven como usted? Si un hombre no tiene esposa, pronto desea volver a bordo. Pero, capitán Wentworth, exclamó Luisa, cuán humillado debe haberse sentido usted cuando, llegando a bordo del Asp, vio el viejo barco que se le destinaba. Ya conocía el barco de antes, respondió él sonriendo. No tenía más descubrimientos que hacer en él que los que tendría usted en una vieja pelliza, prestada entre casi todas sus amistades y que un buen día se la prestaran a usted también. Era muy querido el viejo Asp para mí. Hacía cuanto yo deseaba. Tuve siempre esa seguridad. Sabía que habíamos de irnos al fondo juntos o salir de él siendo algo. Nunca tuve un día de mal tiempo mientras lo comandé. Después de haber tomado suficientes corsarios como para pasarlo bien, tuve la buena suerte, a mi regreso el otoño siguiente, de toparme con la fragata francesa que deseaba. La traje a Plymouth, y eso también fue obra de la buena fortuna. Estuvimos ondeando 6 horas, cuando, súbitamente, se levantó un vendaval que duró 4 días y que hubiera terminado con el viejo Asp en menos de lo que tardo en decirlo. Nuestro encuentro con la gran nación no hubiera mejorado la situación. 24 horas más y yo hubiera sido un valiente marino, el capitán Wentworth, en un pequeño párrafo de una columna de los periódicos. Y habiendo perdido la vida en el primer viaje, nadie me hubiera recordado. Ana debía ocultar sus sentimientos, mientras las señoritas Musgrove podían ser tan sinceras como lo deseaban en sus exclamaciones de compasión y horror. Y entonces, dijo Mrs. Musgrove quedamente como pensando en voz alta, fue cuando se dirigió a Laconia y se encontró con nuestro pobre muchacho. Carlos, querido mío, haciendo las señas para que le prestara atención. Pregunta al capitán Wentworth cuándo se encontró con tu pobre hermano. Siempre lo olvido. Creo que fue en Gibraltar, madre. Dick fue dejado enfermo en Gibraltar, con una recomendación de su anterior capitán para el capitán Wentworth. Oh, di al capitán Wentworth que no debe temer mencionar a Dick delante de mí. Por el contrario, para mí será un placer oír hablar de él a tan buen amigo. Carlos, importándole más el asunto que a su madre, asintió con la cabeza y se fue. Las muchachas se habían puesto a buscar a Laconia y el capitán Wentworth no pudo evitar tomar el precioso volumen en sus manos para evitarles molestias, y una vez más leyó en voz alta su nombre y los demás pormenores, comprobando que también en Laconia había sido un buen amigo, uno de los mejores.
Eran días muy gratos aquellos en que comandaba el Laconia. Cuán rápidamente hice dinero en él. Un amigo y yo tuvimos tan agradable travesía desde las islas occidentales. Pobre Harville. Ustedes saben cómo necesitaba dinero, aún más que yo. Tenía mujer. Era un muchacho excelente. Jamás olvidaré su felicidad. Sufría todo por amor a ella. Deseé encontrarlo nuevamente en el verano siguiente, cuando yo tenía todavía la misma suerte en el Mediterráneo. Ciertamente, señor, dijo Mrs. Musgrove, fue un día feliz para nosotros cuando lo hicieron a usted capitán de aquel barco. Nunca olvidaremos lo que usted hizo. Sus sentimientos la hacían hablar en voz alta y el capitán Wentworth, oyendo solo parte de lo que decía y no teniendo probablemente en su pensamiento a Dick Musgrove, quedó en suspenso como esperando algo. «Habla de mi hermano», dijo una de las muchachas. «Mamá está pensando en el pobre Ricardo». «Pobre chico», continuó Mrs. Musgrove. «Se había puesto tan serio. Sus cartas eran excelentes mientras estuvo bajo su mando. Hubiera sido dichoso si nunca lo hubiese abandonado a usted. Puedo asegurarle, capitán Wentworth, que hubiéramos sido muy felices todos nosotros si así hubiera sido». Una momentánea expresión del capitán Wentworth mientras hablaba, una rápida mirada de sus brillantes ojos, un gesto de su hermosa boca, bastaron para probar a Ana que, en lugar de compartir los deseos de Mrs. Musgrove respecto a su hijo, había tenido, a no dudarlo, mucho deseo de verse libre de él. Pero esto fue un movimiento tan rápido que ninguno que no lo conociera tanto como ella pudo notarlo. Un instante después, dominándose, tomó aire serio y reposado y casi de inmediato, encaminándose al sofá ocupado por Ana y Mrs. Musgrove, se sentó al lado de ésta y empezó en voz baja una conversación con ella acerca de su hijo, haciéndolo con simpatía y gracia naturales, mostrando la mayor consideración por todo lo que había de real y sincero en los sentimientos de los padres. Ocupaban, pues, el mismo sofá porque la señora Musgrove le hizo lugar enseguida. Solamente la señora Musgrove se interponía entre ellos, y en verdad no se trataba de un obstáculo menor. Mrs. Musgrove era bastante robusta, mucho más hecha por la naturaleza para expresar la alegría y el buen humor que la ternura y el sentimiento. Y mientras las agitaciones del esbelto cuerpo de Ana y las contracciones de su pensativo rostro delataban sus sentimientos, el capitán Wentworth conservó toda su presencia de ánimo, informando a una obesa madre sobre el destino de su hijo, del cual nadie se ocupó mientras estuvo vivo. Las proporciones corporales y el pesar no deben guardar necesariamente relación. El cuerpo macizo tiene tanto derecho a estar profundamente afligido como el más gracioso conjunto de miembros finos. Pero justo o no, hay cosas irreconciliables que la razón tratará de justificar en vano, porque el gusto no las tolera y porque el ridículo las acoge. El almirante, después de dar 2 o 3 vueltas alrededor del cuarto, con las manos detrás y habiendo sido llamado al orden por su esposa, se aproximó al capitán Wentworth y sin la menor idea de que podía interrumpir algo dio curso a sus propios pensamientos diciendo: «De haber estado usted en Lisboa la primavera última, Federico, hubiera tenido que dar usted pasaje a Lady Mary Grayson y a sus hijas». «¿En serio? Pues me alegro de haber entrado una semana después». El almirante le echó en cara su falta de galantería. El capitán se defendió alegando, sin embargo, que de buena voluntad jamás consentiría a mujeres a bordo excepto para un baile o una visita de algunas horas. «Si usted conociera», dijo, «comprendería que no hago esto por falta de galantería. Es por saber cuán imposible es, pese a todos los esfuerzos y sacrificios que puedan hacerse, proporcionar a las mujeres todas las comodidades que merecen. No es falta de galantería, almirante. Es colocar muy en alto las necesidades femeninas de comodidad personal y esto es lo que yo hago. Detesto oír hablar de mujeres a bordo o verlas embarcadas y ninguna nave bajo mi comando aceptará señoras mientras pueda evitarlo». Esto llamó la atención de su hermana. «Oh, Federico, no puedo comprender esto en ti. Son refinamientos perezosos. Las mujeres pueden estar tan confortables a bordo como en la mejor casa de Inglaterra. Creo haber vivido a bordo más que muchas mujeres y puedo asegurar que no hay nada superior a las comodidades de que disfrutan los hombres de guerra. Declaro que jamás ha habido galanterías especiales para mí, ni siquiera en Kellynch Hall», dirigiéndose a Ana, «que pudieran compararse a las de los barcos en los que he vivido. Creo que estos han sido unos 5». «Eso no significa nada», replicó su hermano. «Tú eras la única mujer a bordo y viajabas con tu marido». «Pero tú mismo has llevado a Mrs. Harville, su hermana, su prima y sus 3 niños desde Portsmouth a Plymouth. ¿Dónde dejaste esta extraordinaria galantería tuya?» «Abusaron de mi amistad, Sofía. Ayudaré siempre a la esposa de cualquier oficial compañero mientras pueda hacerlo. Y hubiera llevado cualquier cosa de Harville hasta el fin del mundo si me lo hubiera pedido. Pero esto no quiere decir que lo encuentre bien». Razón por la cual ellas estuvieron muy cómodas. «Quizás sea porque no me gusta.
Las mujeres y los niños no tienen derecho a estar cómodos a bordo. Hablas tonterías, mi querido Federico. Di, ¿qué sería de nosotras, pobres esposas de marinos, que a menudo debemos ir de un puerto a otro en busca de nuestros maridos? Si todos sintieran como tú, mis sentimientos, tú lo sabes, no me impidieron llevar a Mrs. Harville y toda su familia a Plymouth. Pero detesto oírte hablar tan caballerosamente y como si las mujeres fueran todas damas refinadas en vez de seres normales. Ninguna de nosotras espera siempre buen tiempo al viajar. Querida mía, explicó el comandante, ya pensará de otro modo cuando tenga esposa. Si está casado y si tenemos la suerte de estar vivos en la próxima guerra, ya lo veremos hacer como tú y yo y muchos otros hemos hecho. Estará muy agradecido de cualquiera que le lleve a su esposa. ¡Ay, si es así! Terminemos, exclamó el capitán Wentworth. Cuando los casados empiezan a atacarme diciendo, ya pensará usted de otro modo cuando se case, lo único que puedo contestar es, no será así. Ellos responden entonces, sí, lo hará usted, y esto pone punto final al asunto. Se levantó y se alejó. ¡Qué gran viajera ha sido usted, señora! Mrs. Musgrove a Mrs. Croft. He viajado bastante en mis 15 años de matrimonio, aunque algunas mujeres han viajado aún más. He cruzado el Atlántico 4 veces y he estado en las Indias Orientales y he vuelto. Una vez estuve también en lugares cercanos como Cork, Lisboa y Gibraltar, pero nunca he pasado los estrechos o llegado hasta las Indias Occidentales, Bermudas o las Bahamas. ¿Saben ustedes? No son las Indias Occidentales como se las suele llamar. Mrs. Musgrove no pudo replicar nada. Por otra parte, jamás había oído mencionar aquellos lugares. Y puedo asegurarle, señora, continuó Mrs. Croft, que nada hay superior a las comodidades que proporcionan los marinos. Hablo, por supuesto, de los navíos de primera calidad. Cuando se viaja en una fragata, como es natural, una está más confinada, pero cualquier mujer razonable puede ser perfectamente feliz en esta clase de barcos. Yo puedo afirmar que los periodos más felices de mi vida los he pasado a bordo. Cuando estábamos juntos, ¿sabe usted? No había nada que temer. A Dios gracias, he tenido siempre excelente salud y los cambios de clima no me afectan en absoluto. Unas pocas molestias las primeras 24 horas de hacerse a la mar es todo lo que he sentido, pero jamás he estado mareada después. La única vez que en verdad sufrí en cuerpo y alma, la única vez que no me encontré del todo bien o que temía el peligro fue en el invierno que pasé sola en Deal cuando el almirante, Capitán Croft por aquel entonces, estaba en los mares del norte. Vivía en constante zozobra, llena de temores imaginarios sin saber qué hacer con mis horas o cuándo tendría noticias de él. Pero en cuanto estamos juntos, nada me asusta y jamás he encontrado el menor inconveniente. Ah, por supuesto, estoy de acuerdo con usted, Mrs. Croft, fue la cálida respuesta de Mrs. Musgrove. Nada hay tan malo como la separación. Mr. Musgrove asiste siempre a las sesiones y puedo asegurarle que soy muy feliz cuando éstas terminan y él regresa a mi lado. La tarde terminó con un baile. Al pedirse música, Ana ofreció sus servicios como de costumbre, y a pesar de que sus ojos estaban en algunos momentos llenos de lágrimas mientras tocaba el instrumento, se alegraba mucho de tener algo que hacer, pidiendo como sola recompensa no ser observada. Era una reunión alegre, agradable, y ninguno parecía de mejor ánimo que el capitán Wentworth. Ana sentía que tenía condiciones que lo elevaban sobre el resto y que atraían consideración y atención, especialmente la atención de las jóvenes. Las señoritas de la familia de primos ya mencionada, al parecer aceptaban como un honor el aparecer enamoradas de él. En cuanto a Enriqueta y Luisa, parecían no tener más ojos que para él y solo la continua afluencia de sus atenciones entre ambas permitía creer que no se consideraban rivales. Se ufanaba él de la admiración general que despertaba. ¿Quién podría decirlo? Estos pensamientos llenaban la mente de Ana mientras sus dedos trabajaban mecánicamente, y así continuó por media hora sin errores y sin conciencia de lo que hacía. En un momento sintió que la miraba, que observaba sus facciones alteradas, buscando quizás en ellas los restos de la belleza que una vez lo habían encantado. En un momento supo que debía estar hablando de ella, pero apenas lo comprendió hasta oír la respuesta. En un momento estuvo cierta de haberle oído preguntar a su compañera si Miss Elliot no bailaba nunca. La respuesta fue, nunca. Ha abandonado por completo el baile. Prefiere tocar el piano. En un momento también debió hablarle. Él ya había abandonado el instrumento al terminar el baile y él ocupó tratando de encontrar una melodía que quería hacer escuchar a una de las señoritas Musgrove. Sin ninguna intención, él ya volvió al ángulo de la habitación y él se levantó del taburete y dijo con estudiada cortesía: «Perdón, señorita, este es su asiento». Y a pesar de que ella rehusó ocuparlo otra vez, él no se volvió a sentar. Ana no deseaba más aquellos discursos y aquellas miradas. Su fría cortesía, su ceremoniosa gracia, eran peores que cualquier otra cosa. Espero que les haya gustado. Presionen pulgar hacia arriba y suscríbanse pronto.